Aprende historia con Borja Montaño. El pasado nunca muere. Economía, poder y sociedad. Claves del ayer para entender el hoy. Conversaciones con divulgadores, profesores y catedráticos. Voces que inspiran. Todo ello con Borja Montaño, tu guía en este viaje por la historia. Bueno, pues muchas gracias a todos por estar aquí una vez más. Hoy tenemos el gusto de contar con Alberto Menéndez Engra, que, si no me equivoco, es antiguo redactor y guionista de Academia Play, y además deciros que era un estudiante de medicina que abandonó su carrera al descubrir que su pasión era historia, de modo que se licenció finalmente en historia. ¿Y qué os puedo decir de Academia Play? Pues es el mayor proyecto de divulgación del mundillo de YouTube. Pero no es solo por el número de seguidores que haya decidido hablaros de ellos o dedicar horas a ver su contenido, sino por el rigor. Tienen un estupendo rigor. Ante todo, Academia Play es un gran proyecto y pues Alberto, nuestro invitado de hoy, es parte de este proyecto, ¿no? ¿Por qué empezó este proyecto de Academia Play? Bueno, Academia Play surgió de una manera bastante fortuita. Pues su fundador, Javier Rubio Donse, era arquitecto y un día pues hizo un vídeo parecido a los que se pueden encontrar en YouTube, con la mano que va dibujando, y bueno, pues tuvo mucho éxito, empezó a circular por las redes, etcétera, etcétera. Entonces, pues ante tal éxito, pues poco a poco pues fue haciendo más vídeos y finalmente pues decidió embarcarse en el proyecto de Academia Play junto a otro socio, José Manuel Pastor. Entonces ambos fundaron Academia Play. Al principio, digamos que era un canal de divulgación pues que estaba compuesto por diferentes ramas: historia, literatura, ciencia, filosofía, etcétera, etcétera. Pero después empezaron a ver que los vídeos que versaban sobre historia eran los que más éxito tenían. Entonces decidieron enfocarse más adelante sobre todo en historia, aunque también hay veces que tocamos otras temáticas. Y bueno, pues poco a poco pues fue ganando más seguidores y actualmente es el canal de divulgación con mayor número de seguidores en castellano, en el ámbito de la historia, en YouTube. Qué curioso, pues no lo sabía. Pues nosotros estamos muy contentos de vuestro éxito, ¿no? Si te parece bien, lo que vamos a hacer es orientar la entrevista mediante 4 cuestiones, pero que tienen pues como una temática, pues para que el oyente pueda aprender de esta temática, ¿no? ¿Y cómo podríamos llamar esta temática? Pues son como 4 causas por las que los alemanes podrían haber perdido la Segunda Guerra Mundial, entre otras, ¿no? Estas causas, por cierto, las tenéis bien explicadas en distintos vídeos, en 4 vídeos que tenéis en el canal, ¿no? La primera de ellas, Alberto, yo creo que es muy desconocida por la gente, y es lo que pasó en Dunkerque. ¿Qué pasó en Dunkerque? Porque esto pudo cambiar la Segunda Guerra Mundial, ¿verdad? Sí, bueno, Dunkerque, lo que conocemos como el milagro de Dunkerque, fue un plan de evacuación de las tropas aliadas durante la batalla de Francia en la Segunda Guerra Mundial, por el cual pues se procedió a trasladar, digamos, el contingente del cuerpo expedicionario británico junto con tropas de otros países a Gran Bretaña ante la caída inminente de Francia. Entonces, lo que tuvo trascendencia de esta operación, que se llamó Operación Dinamo, fue el éxito que nos esperaban. Que nos esperaba el gobierno británico, pues se consiguió evacuar más de 330.000 soldados y al principio no escatimaban el rescate de unos 50.000. Entonces el éxito superó todas las expectativas y este hecho pues sobre todo dio esperanza al pueblo británico ante la posibilidad, que ya era más cercana que nunca, de pues prácticamente de quedarse como el único baluarte de resistencia que quedaba ya frente al Tercer Reich. Pues la campaña de Hitler había arrasado a todos los ejércitos.
y había ido ocupando diversos países. Entonces, digamos que luego también es verdad que se acabó convirtiendo en mito. Y es verdad que todavía no se sabe con certeza la razón por la cual Hitler ordenó que no avanzara más el ejército Panzer, y entonces esto dio tiempo a los británicos a organizar la evacuación. Hay muchas teorías. Algunos dicen que, bueno, pues que se fió mucho de Goering, que afirmaba que con el poder de la Luftwaffe iba a ser suficiente para destruirlos. Otros, en cambio, apuntan a que quería negociar una paz con Gran Bretaña y entonces por eso, si les dejaba escapar, pues a lo mejor podía llegar a un acuerdo amistoso. Hay muchísimas teorías, no se sabe muy bien cuál puede ser. Es verdad que este hecho, si hubiera aniquilado a todo el ejército aliado, es difícil determinar qué hubiera ocurrido, porque hubiera sido un futurible, ¿no? Pero sí que es verdad que hubiera puesto contra las cuerdas a Reino Unido, y lo que hubiera pasado probablemente es que se hubiera generado más presión para tratar de negociar una paz con el Tercer Reich. Uh-huh. Pero vamos, estos ya son suposiciones. Lo que sí es cierto es que este hecho pues acabó enmarcado en la historia del Reino Unido, y a pesar de que era una derrota, pues al final sirvió pues para dar esperanzas y para salvar pues a un buen número de soldados que luego participarían en otras batallas. Claro, más de 300.000, ¿verdad? Una auténtica cantidad tremenda, ¿no? Y ahora te quería preguntar sobre la Operación Barbarroja y sobre Stalingrado. ¿Se cometieron errores en esta invasión a la Unión Soviética? ¿Era el principio del fin? Pues sí, totalmente. Hitler pues subestimó el poder de la Unión Soviética en todos los aspectos. Este diagnóstico erróneo pues se basó un poco en la anterior guerra de invierno de la URSS contra Finlandia, en la cual la URSS pues encajó un número de bajas excesivo frente a un enemigo que en teoría era mucho más reducido y débil, como era Finlandia. Entonces Hitler creyó que su ejército, el ejército de la Unión Soviética, estaba compuesto por infrahombres, y además también tenía en su proyecto de superioridad de la raza aria, consideraba a los pueblos eslavos poco menos que cucarachas que había que eliminar, y había que ocupar todo el espacio según la teoría del espacio vital o Lebensraum. Entonces, pues, aunque es verdad que en los primeros compases le pilló desprevenido a Stalin, pues no se imaginaba que iba a abrir un segundo frente sin haber rendido antes a Reino Unido, y se produjo un avance significativo, además de que se consiguieron capturar millones de prisioneros, se capturaron ciudades muy importantes. Es verdad que a finales de diciembre, con la llegada del invierno y la llegada de más reservas del ejército soviético, se pudo detener la ofensiva sobre Moscú. Además, también empezó el asedio de Leningrado, que durará hasta 1944 y no va a conseguir conquistar la ciudad de los zares, y se va a producir un retroceso después paulatino de las fuerzas del eje, porque era imposible mantener un frente que se extendía miles de kilómetros. Y además el frente oriental va a ser la tumba del nazismo, pues la mayor parte de las bajas, muchas más que en el frente occidental, se van a dar en el frente oriental. Ahí es cuando Hitler va a ser incapaz de sostener tantas conquistas, y además la Unión Soviética, Stalin, ante el desafío que tenían por delante, va a ordenar pues el repliegue de todas las fábricas al otro lado de los Urales. Va a utilizar una política de tierra quemada para evitar que las potencias del eje puedan utilizar potenciales recursos, y eso va a ocasionar un gran contratiempo para el Tercer Reich. Y además también Hitler desaprovechó la oportunidad de conseguir a su favor el apoyo de pueblos que estaban en contra de Stalin, como por ejemplo Ucrania o los países bálticos. Pues ellos hubieran podido ser potenciales aliados en contra de Stalin. Y sin embargo, debido a lo que ya hemos comentado del profundo desprecio que sentía hacia todos los pueblos eslavos, no los va a utilizar como aliados. Entonces, al final, lo que va a conseguir es que todo el pueblo soviético se una
en la Gran Guerra Patriótica, como la va a rebautizar Stalin, y luchan, y que luchen sin cuartel. Pues era una lucha por la supervivencia. Básicamente les querían exterminar. Entonces, al final, la Unión Soviética tenía mayores reservas humanas, de recursos y de todo tipo que el Tercer Reich, que al final pues se va a quedar sin recursos porque los va a agotar todos el Frente Oriental. A ver, sí. Te hemos perdido un momentito. Nos hemos quedado escuchando que los va a agotar todos en el Frente Oriental. Sí, exacto. Pues el Frente Oriental va a ser la tumba del ejército alemán. Pues va a ser imposible mantener la línea de aprovisionamiento. Las bajas alemanas que se van a producir a lo largo y ancho del territorio de la Unión Soviética eran mucho más difícilmente reponibles que las de la Unión Soviética, que tenía hombres de sobra, a pesar de que también va a sufrir millones de pérdidas. La URSS va a ser el país que más bajas va a tener en la Segunda Guerra Mundial, más que cualquier otro país. Sin embargo, el hecho del coraje demostrado por el ejército soviético, unido a todos los problemas que van a quejar al Tercer Reich, escasez de suministro, como por ejemplo petróleo, etcétera, etcétera, va a ocasionar que al final la Unión Soviética tome la iniciativa y se sucedan diversos desastres para el Tercer Reich, como pueden ser la batalla de Stalingrado, la batalla de Kursk, la operación Bagration, etcétera, etcétera. Entonces, al final va a ser imposible para Hitler pues ese proyecto que tenía en mente de convertir a la Unión Soviética en una especie de colonia alemana. Claro. Pues me parece una explicación brillante. Lo que pasa, Alberto, es que pese a lo brillante que es, la siguiente pregunta está a prueba de toda capacidad de síntesis, porque es un asunto súper complejo, ¿verdad? Te voy a preguntar por aquel vídeo tan bonito que tenéis que se denomina El hombre que nunca existió. Muy complicado de explicar, Alberto, porque ahí explicáis cómo los alemanes cayeron en la trampa pues al creer que iba a llegar una invasión por Grecia o Cerdeña, cuando en verdad el objetivo era Sicilia, ¿no? Toda una operación de despiste y de inteligencia. ¿Cómo pudieron engañar a los alemanes? ¿Qué pasó allí? Bueno, pues lo que se quería planear era aportar una documentación falsa que iría en el maletín de un cadáver que iba a simular ser un soldado británico que habría sufrido un accidente aéreo. Y entonces lo que se hizo fue coger el cadáver de un vagabundo, reconstruir una vida imaginaria que era un soldado británico llamado William Martin. Entonces, una vez que ya se había preparado el cuerpo, se llevó en un submarino en las costas cercanas de Huelva y para que fuera localizado por las autoridades alemanas y consiguieran la documentación que portaba dicho cadáver. Entonces, ¿por qué se eligió Huelva? Porque España en aquel momento, digamos que estaba llena de espías alemanes. Porque aunque fuera un país neutral, tenía cierta simpatía por las potencias del eje. Entonces, además, también había muchos espías británicos y de otros países. Entonces, al final lo que se quería era que engañar a los alemanes de que habían conseguido una documentación muy valiosa de que iban a producirse desembarcos en Cerdeña y en Grecia y que se iba a simular un desembarco en Sicilia, que era el lugar elegido para el verdadero desembarco. Entonces, al principio, pues hubo una serie de problemas, pues las autoridades españolas no querían facilitar la documentación a los alemanes, pero al final, por diversas presiones de diversos personajes, pues se consiguió esa documentación. Entonces, los alemanes se tragaron el anzuelo, pues creían firmemente de que esa documentación era válida, a pesar de que algunos tenían dudas, como por ejemplo Joseph Goebbels, que pensaba que todo aquello era un engaño. Pero al final, pues digamos que también los alemanes estaban muy necesitados de conseguir algo que les permitiera ganar algo de ventaja a los aliados. Entonces, digamos que un poco por creerse también superiores en este aspecto, pues dijeron, se la hemos metido doblada a los británicos, hemos conseguido una documentación valiosísima. Entonces, al final,
una vez conseguida la documentación, se envió toda la información a Berlín, ahí la estuvieron analizando y se determinó que iba a haber un desembarco en Grecia y otro en Cerdeña, y que si había alguna operación en Sicilia, eso era un truco para despistar. Entonces, el señor William Martin acabó siendo el principal testigo de las operaciones más famosas de contraespionaje. Y consiguieron que los alemanes pues distrajeran tropas, y la conquista de Sicilia pues fue bastante sencilla, no se encontraron con demasiada resistencia. Y además, claro, ¿qué pasa? Que los alemanes tenían un sistema muy deficiente de espionaje. En eso los británicos le van a ganar en todos los aspectos. Y eso va a ser uno también de las razones por las cuales Alemania perdió la guerra. Claro, y de hecho yo te quería preguntar ahora de otro caso, quizás incluso de mayor trascendencia, ¿verdad? Que es cómo sucedió el desembarco de Normandía, y en concreto a los oyentes les puede interesar mucho saber de la operación Fortitude, que una vez más, en la línea de lo que comentabas, con mucho acierto, los británicos van a engañar a los alemanes y les van a hacer creer de nuevo pues que el desembarco va a venir por el norte de Francia, en Calais. Pero no, será por Normandía. ¿Qué pasó, Alberto? ¿Cómo hicieron esto? Bueno, pues Alemania era consciente de que iba a realizarse un desembarco en la costa atlántica, pero no sabían cuándo ni dónde. Entonces se habían pertrechado bien a través del muro del Atlántico, si bien tenía bastantes deficiencias, pues al final era inabarcable miles de kilómetros de costa. Entonces, claro, Calais era el paso más próximo que existía entre Gran Bretaña y Francia, entonces ellos pensaban que iba a producirse por ahí, pero los aliados les engañaron creando pues una serie de un ejército imaginario, pues tanques, aviones, pero estos eran falsos. Entonces les hicieron pensar que el verdadero desembarco iba a producirse en Calais. Era el paso más próximo, entonces era lógico que pudiera producirse por ahí. Y sin embargo iba a ser en Normandía. Entonces pues crearon una serie de ejércitos imaginarios. Luego también hicieron comunicaciones falsas de que iba a producirse un desembarco en Calais. Entonces, pues igualmente, como había pasado en la operación de William Martin, operación Mindsmith, pues esta también, en la operación Fortitude, se la volvieron a tragar los alemanes. Y además aquí tuvo mucho que ver un espía español llamado Garbo, que hacía de agente doble. Simulaba trabajar para los alemanes, pero realmente estaba trabajando para los aliados. Y este fue uno de los personajes que más contribuyó en engañar a los alemanes a través de pues, estas operaciones, engañarles para que hacerles creer que un desembarco iba a producirse en Calais y no en Normandía, que era donde realmente se iba a producir. Qué interesante, qué interesante. Pues bueno, ¿qué te puedo decir? Que muchísimas gracias por tu tiempo y por la tremenda claridad con la que has explicado estos errores. Podríamos haber hablado mucho, seguro que tú, Alberto, podrías haber dicho, ¿y por qué no has preguntado por este otro o aquel, no? Y nada, yo te estoy muy agradecido por la claridad, y a los oyentes, pues ya digo, recomendar el proyecto de Academia Play, donde pueden ver todos estos vídeos ampliados, vídeos de 15 minutos, de 20, de 30. Los que son mis alumnos ya los conocen, ¿sabes? Porque a veces les pongo trocitos, nos resultan muy, muy útiles, y sobre todo, como he dicho al principio, porque además de que es vistoso, tenéis un tremendo rigor. Es decir, lo que hay detrás, y esto se debe a gente como tú, Alberto, que estaréis trabajando ahí, hay un trabajo serio de documentación, de que lo que contéis, aparte de ser ameno, pues esté muy bien hecho, ¿no? Así que muchas gracias por tu tiempo. Muchas gracias. Y salvo que quieras ser un villano de la historia, no te olvides de darle a me gusta, comentar y suscribirte. Nos vemos pronto, villano.